Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a grabar la clase número 4 de áreas farmacéuticas. Eh, Espero que la miren en el orden en que yo las voy grabando. Es decir, porque ayer les hablaba en la clase de farmacoepidemiología de que van a estar las tres clases conectadas, lo que es la epidemiología, la farmacoepidemiología, eh, la área farmacéuticas y medicamento 2 es bajo la temática de contaminación, microorganismos, universo de bacterias, resistencia bacteriana, etcétera. Ayer la clase grabé sobre resistencia bacteriana, los mecanismos y demás. Y la clase de áreas de la misma temática, nos vamos a abocar en qué es lo que pasa, o sea, cómo las estrategias que utiliza la industria para evitar esta contaminación, aquellos productos que tienen que ser estériles, aquellos productos que necesitan un bajo conteo de microorganismos. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, cómo se puede, los distintos mecanismos para combatir la presencia de microorganismos en la industria. Básicamente, bueno, vamos a definir qué es la contaminación. Siempre vamos a hablar, acuérdense, orientado a la industria farmacéutica, a la elaboración y manufactura de los medicamentos. La contaminación es el ingreso de los agentes físicos, pueden ser químicos y o microbiológicos, es decir, hay tres tipos de contaminación. Nosotros vamos a, como decíamos, la microbiana es la contaminación microbiológica, pero puede ser una contaminación por agentes físicos, o sea, cambio de temperatura, humedad, esos son cambios físicos, o químicos, digamos, que haya compuestos que no deberían estar en esa formulación, algún otro compuesto químico. Bueno, eso también es una especie de contaminación, ajenos a la composición natural del producto farmacéutico. ¿Y qué es la contaminación? En este caso, la amplié el concepto de contaminación cruzada, que era uno de los dos objetivos de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura. Uno de ellos era evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es cuando una materia prima o un producto semi-elaborado o terminado, o sea, en cualquier etapa del proceso de elaboración, está contaminado o hay presencia de otra materia prima u otro producto durante el proceso de producción. Esto sucede cuando, por ejemplo, por decir una cosa, un ejemplo cualquiera, se utiliza una tolva, digamos, una de unas máquinas gigantes que son donde se mezclan el principio activo con los excipientes en polvo, o en algunos casos se humedece la mezcla para formar un granulado, por ejemplo. Bueno, si el proceso de limpieza de la elaboración de ese producto no es correcta, la elaboración del producto siguiente va a tener restos de este producto que estamos elaborando ahora. O el producto que estoy elaborando ahora puede tener restos de un producto que se elaboró anteriormente si la limpieza no fue correcta. Vamos a hallar partículas, vamos a hallar presencia de sustancias que no deberían estar en la formulación que estoy haciendo, y eso se debe a contaminación cruzada. Bien, contaminación cruzada se aplica en la industria alimentaria, se aplica cuando ustedes cocinan algo, es decir, cuando están cortando un pollo y en la misma tabla cortan las verduras. Bueno, probablemente las bacterias que tenga el pollo lo van a encontrar después en la verdura porque usaron la misma tabla. Eso quiere decir contaminación cruzada, es decir, aparecen sustancias que no deberían estar en el producto que estoy elaborando porque hay una, por ejemplo, mala higiene en la elaboración previa de otro producto. Se me rompió el mouse, por eso ven que me agacho todo el tiempo para pasar las diapositivas. Bien. La auténtica contaminación cruzada es de origen interno, es decir, en el proceso de elaboración, cuando dos productos farmacéuticos distintos que se fabrican al mismo tiempo, en el mismo módulo, están creando una mutua contaminación cruzada que en algunos casos, si los productos son muy activos, pueden ser peligrosos. Por ejemplo, nunca todas las industrias farmacéuticas, todos los laboratorios, la elaboración de los antibióticos se usa en un área separada de cualquier otro medicamento que se elabore, es decir, es un área específica para la elaboración de antibióticos. Eh, por todo lo que vimos en la clase de ayer, por esto de evitar la presencia de otros contaminantes, sobre todo en un antibiótico. Bueno, puede ser peligroso entonces esto de que la actividad de uno se están elaborando en el mismo lugar, en el mismo ambiente físico, y bueno, porque por los operarios o por la mala higiene, por los equipos, pueden aparecer estas sustancias que no deberían estar. La norma general, según las buenas prácticas de manufactura, como decíamos antes, que es la que apuntan a evitar la contaminación cruzada, es que jamás se deben fabricar dos productos farmacéuticos diferentes en el mismo área. Es decir, se hace en el área de producción, se utiliza, se limpia todo y se inicia el proceso de elaboración de un producto específico. No se puede elaborar ese y uno a la par, por ejemplo, porque se va a producir seguramente esto que se llama contaminación cruzada. Otra fuente importantísima de contaminación cruzada, un poco lo que vengo diciendo antes, es la creada por la mala limpieza de los equipos y maquinarias. Esto, bueno, esta contaminación solo puede resolverse con el diseño de buenos métodos de limpieza, con la ventilación subsiguiente de estos métodos y la imposición de la necesaria disciplina de cumplimiento absoluto de la limpieza, es decir, todos los protocolos más estrictos y de acuerdo a lo que nosotros conocimos y habíamos visto en las buenas prácticas de manufactura,
estos protocolos escritos y todo documentado, y donde el operario tenga bien escritas las reglas, lo que tiene que cumplir en cuanto a la limpieza, los tiempos de limpieza, los tiempos de exposición a los productos de limpieza o desinfectantes, y después la ventilación de ese producto residual. Bien. Y hay otra situación de contaminación cruzada que puede producirse que deriva de la mala limpieza de los locales, bueno, del área física, digamos, de elaboración, más allá del equipo, digamos. Bien, pero como les decía, básicamente nos vamos a explayar un poquito más en lo que es la contaminación por microorganismos, que es la que es más difícil de controlar, la que siempre se tiende a controlar más, porque es la que sucede con más frecuencia y es menos visible, si se quiere. Entonces, bueno, los productos farmacéuticos no estériles, si no estamos hablando de que vamos a elaborar un inyectable o algo que tenga que ser una solución oftalmológica, digamos, algo que sí o sí requiera ser estéril, pero sí un producto que, aunque no sea estéril, tiene que estar propenso a contaminarse, está propenso a contaminarse con microorganismos por una mala utilización de las buenas prácticas o por falta de capacitación del personal. Porque se tiene menos cuidados si se está elaborando, por ejemplo, unas cápsulas de paracetamol 500, unos comprimidos de paracetamol 500. Se tomarían menos recaudos, o sea, el operario está menos entrenado o presta menos atención elaborando esto que elaborando un inyectable. Estos productos se contaminan muy frecuentemente con bacterias, mohos, esto cuando los mohos que crecen cuando hay humedad, cuando queda humedad, o levaduras durante el proceso de manufactura. Por ejemplo, cuando se usan las balanzas para pesar, la fabricación, el llenado, el almacenamiento o durante el uso, por ejemplo, la solución fisiológica. Que dicho sea de paso, durante el uso, la solución fisiológica, ¿por qué pongo ese, que lo nombré así al pasar, pero por qué les pongo ese ejemplo que es un problema que suele tener la gente y no le da mucha bolilla y nosotros tenemos que bastante hacer hincapié en esto? La solución fisiológica que uno compra para nebulizar, de hecho, a ver, vamos por partes, la solución fisiológica que uno compra es un goterito de 100 mililitros. Eso, el envase lo aclara, que una vez abierto, miramos, cuando el envase está cerrado, el producto es estéril. La solución fisiológica esa es estéril. Una vez que se abre, se tiene que guardar en la heladera y se tiene que usar en el transcurso de 7 días, porque se contamina, se empieza a contaminar, digamos, con el ingreso de aire se contamina. Hubo dos mecanismos para resolver esto. El primero es educando al paciente que lo descarte lo que le queda, porque viene en la farmacia y compra, el médico les dio salbutamol para nebulizar y les quedó el frasco de solución fisiológica del año pasado que usaron la mitad y lo quieren volver a usar. Bueno, por supuesto que no, tiene que tener mínimo 7 días de abierto, o sea, dura 7 días una vez que está abierto, no más. La otra solución que encontró la industria también, pero es mucho más caro, se vende la solución fisiológica en ampollitas, en viales de plástico, o sea, ampollitas de plástico monodosis, de 3, de 5, de 10 mililitros. Entonces, cada nebulización, uno abre la ampollita, tira el contenido, hace la nebulización y el resto de la tirita, digamos, permanece estéril porque no se abrió, no está en contacto con el aire. Esto es muchísimo mejor, les recomiendo que si tienen hijos o gente que utiliza y se hace nebulizaciones, traten de comprar, que es más caro, pero a la larga cuando uno lo hace eventualmente las nebulizaciones, yo tengo una hija de 2 años, el invierno pasado le hicimos nebulizaciones, compré la tirita, este año le tuve que hacer de vuelta y me quedaban 3 ampollitas que vencían en el 2022 y como están cerradas se pueden volver a usar. A la larga es un poquito más caro cuando lo compra el paciente, pero después rinde más, porque el frasquito una vez que lo usa un poquito, 100 mililitros y cada nebulización se usa de 3 mililitros, 5 como mucho, o sea tenés un montón y nunca lo terminás de usar, lo terminás tirando. Esa solución en frasco por ahí para hacer lavados de heridas y otras cosas, perfecto porque uno lo abre, es estéril y lo usa en el momento. Acuérdense siempre 7 días de duración. Bien, incluso en un momento se había prohibido la venta de la solución fisiológica en envases de 100 mililitros, por esto que estoy contando, pero bueno, no, se vuelve a vender igual porque se usa para otras cosas también, además de para nebulizar. La contaminación, entonces, retomamos. La contaminación de los productos farmacéuticos no estériles pueden tener el potencial de disminuir o activar la actividad farmacológica y terapéutica del principio activo. O sea, ya su potencia, su efecto que tiene que cumplir, por esta alteración, por esta contaminación, va a tener un efecto menor o mayor. O sea, es distinto, o inactivar, digamos. Y por ende representa un peligro y un riesgo para la salud de la persona que está en tratamiento con fármacos, porque obviamente el fármaco no va a hacer ningún efecto. Además, la presencia de microorganismos en estos medicamentos, acuérdense los que no son estériles, podría conllevar a cambios en las características físicas o químicas que conducen a que el producto no sea apto para el consumo humano, se contamine, se pierda estabilidad y demás, afectando además la imagen del laboratorio fabricante, pero eso es un problema de ellos.
pero sí, digamos, el problema en el paciente que los utiliza. A ver, no creo que encuentren un blister con moho, pero un jarabe, por ejemplo, tiene sus conservantes y todo, que después vamos a ver de qué se trata, pero es más factible de que ustedes vean partículas en suspensión, de que se contamine por efecto o porque estuvo en el calor, entonces, o porque estuvo al sol, entonces las bacterias se reproducen más rápido. Si existieran bacterias, sí se pueden contaminar, y eso, bueno, por supuesto que representa un peligro para el consumidor. Para esto la industria tiene estos manuales de procedimiento, que es el instrumento al servicio de la calidad y la capacitación, que involucra lo que habíamos visto de las buenas prácticas. Involucra a todo el personal del laboratorio, se describen las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones. Todo bien detallado, paso a paso y documentado, en un manual. Y cuyo propósito es pasar de una tradición oral a una escrita. Es decir, antes era más, digamos, la tradición oral era contarlo a los empleados nuevos cómo era el proceso, pero siempre esas cosas van sufriendo modificaciones. Lo más correcto en este caso de procesos, en este tipo de procesos, es dejar todo por escrito, como si fuera una receta de cocina, digamos, todos los pasos bien detallados, que es lo que hay que hacer. Para asegurar que la información generada por los resultados del laboratorio sea precisa y oportuna, se propone incluir la normalización y estandarización de los procedimientos. Bien, entonces cuando se elabora un producto, está todo desde el comienzo, desde la pesada de la materia prima hasta el estuchado final, está todo documentado paso a paso cómo hay que hacerlo. Bien, ¿qué son los límites microbianos? Digamos, los límites ya vamos a ver que es el máximo que se puede permitir por ley para en las pruebas de laboratorio que exista presencia de las famosas UFC o unidades formadas de colonia, que básicamente estamos diciendo cantidad de bacterias. Los límites microbianos son las pruebas por medio de las cuales se estima un número de microorganismos aerobios, mohos o levaduras presentes en especialidades farmacéuticas y determinar si dichas especialidades están exentas de ciertos microorganismos patógenos. Ojo, que puede haber microorganismos, pero por nada del mundo puede haber microorganismos patógenos, que los patógenos, recuérdense, que son aquellos que tienen la capacidad de producir enfermedad. Hay bacterias que no nos van a hacer nada, pero no deben estar, las bacterias, pero hay otras que producen enfermedades. Entonces, esas, por obvias razones, no deben estar presentes en la preparación. Estos análisis de límites que se establecen tanto para la materia prima, es decir, para los productos mínimos con los que vamos a elaborar nuestro producto, el producto en proceso, en cualquier etapa del proceso, es decir, una vez que ya empezó la producción, en una etapa intermedia, también tiene que haber un límite de microorganismos, porque durante el proceso se puede producir, si bien la materia prima puede tener nula o muy baja o dentro de los límites la presencia de microorganismos, durante el proceso se pueden por fallas en el proceso, se pueden contaminar. Entonces también hay un límite en el producto en proceso y hay un límite en el producto terminado. Esto es, se establecen los límites y se hacen controles microbiológicos. Hay un área específica dentro del laboratorio de producción donde se hacen los controles microbiológicos para la materia prima, para muestras durante el proceso y para muestras del producto terminado. Una vez que pasan estos límites, está apto para la aprobación y se puede comercializar. Permite darle protección al consumidor, por supuesto, nosotros seríamos los principales beneficiados, ya que asegura la calidad microbiológica del producto. Si el laboratorio no ejecutara o no hiciera estos controles, no sabemos qué es lo que pasa durante el proceso y pueden estar contaminados. Bien. Para eso establecimos los límites que puede contar, y vamos a hacer, se utiliza algo que se llaman los microorganismos indicadores. ¿Qué quiere decir los microorganismos indicadores? Son especies microbiológicas, o sea, bacterias, cuya presencia indica que los medicamentos estuvieron expuestos a condiciones que pudieran determinar la llegada a los mismos, de microorganismos peligrosos que permitir la proliferación de especies patógenas o toxigénicas. Acuérdense que los patógenos son los que tienen o peligrosos o tóxicos, son los que tenemos que evitar, no puede haber en nuestra formulación. La finalidad por la que se usan estos microorganismos indicadores es revelar que, digamos, durante el proceso, ese producto, como materia prima, durante parte del proceso o en el producto terminado, estuvo expuesto a condiciones que pueden haber hecho que proliferen o que haya presencia de estas bacterias que no tienen que estar. Por prácticas de higiene inadecuadas, es precisamente para poner de manifiesto determinadas condiciones de tratamiento o manipulación de los medicamentos que suponen un peligro potencial. Para ponerlo en ejemplo, yo les hice, hay tres, hay más, pero bueno, tres los más importantes y los más usados de estos microorganismos indicadores. Los más comunes son los que miden bacterias aerobias mesófilas. Bacterias aerobias mesófilas, aerobias quiere decir que requieren oxígeno, o sea que están en el aire,
y mesófilas que están, tienen que ver con la temperatura, a temperatura ambiente. O sea, son esas bacterias que crecen a 37 grados, una temperatura ambiente, la temperatura corporal nuestra, como temperatura ambiente es un poco calurosa, pero es la temperatura a la que podemos tener nosotros en nuestro cuerpo. Y cuyos recuentos se obtienen en placas, los cuales si son altos, si hay alto recuento de estas bacterias aerobias mesófilas, indican la posible proliferación de organismos patógenos dentro de los medicamentos y al mismo tiempo indican que los medicamentos van a alterarse muy pronto. Acá vemos lo que decía yo, el cultivo celular. La bacteria, si ustedes la dejan en condiciones donde esto se llama lo que sería el caldo de cultivo, se le dice medio de cultivo, pero tiene las condiciones dadas para que esta bacteria prolifere. ¿Ven cómo se multiplican? Y esto es una colonia. Esta es una unidad formada de colonia, ahí ya hay más de una, pero porque la bacteria es invisible, no la vamos a ver adentro de la placa. Ya formó distintas colonias, ¿ven? Y va colonizando todo y la infección está por todos lados. Está multidesarrolladas, digamos. Bueno, estas bacterias aerobias mesófilas indican que puede haber organismos patógenos dentro de los medicamentos. Si está alto esto, eso se descarta, porque es probable que haya estas bacterias patógenas. Esto es más general, pero esta es más claro el ejemplo. Fíjense que son la Escherichia coli y coliformes fecales. Son una especie de bacterias. La Escherichia coli es conocida porque es la que causa una variedad. La Escherichia coli es el nombre que se le da a varias bacterias que son Escherichia coli, o el grupo de las coliformes, que tienen una forma determinada, habitan determinados lugares. Pero, por ejemplo, una de las Escherichia coli es la que causaba el cólera, otra una cepa de una variedad de la Escherichia coli, otra la que causa el síndrome bulímico hemolítico. Bueno, como ven, bacterias asociadas al tracto digestivo y que tienen su hábitat natural es el tracto digestivo del hombre. Por lo tanto, su presencia, es decir, si nosotros hacemos con microorganismos indicadores detectamos la presencia de bacterias coliformes o Escherichia coli en el medicamento, una bacteria cuyo hábitat, o sea, que vive en el tracto digestivo del ser humano, es un indicador de contaminación directa o indirecta de origen fecal. Eso estuvo en contacto de alguna forma, directa o indirecta, con materia fecal, lo que implica la presencia, es decir, si hay coliformes en la muestra, implica la presencia puede ser que haya también bacterias patógenas, Salmonella typhus, Shigella Vibrio cholerae, esta es la que fue causada el cólera, Entamoeba, bla, bla, bla. Estas últimas no se analizan comúnmente en el laboratorio, los productos farmacéuticos no estériles. La Vibrio cholerae, porque bueno, no está tan expandida, digamos. Entonces, cuando hay presencia de bacterias coliformes, insisto, son buenos indicadores de una limpieza y desinfección no adecuada. O sea, lo que falló es el proceso de limpieza. O de la industrialización o tratamiento de medicamentos incorrectos, favoreciendo la multiplicación de microorganismos patógenos. Si en nuestro análisis detectamos presencia de una bacteria cuyo hábitat, o sea, que vive en el tracto digestivo, es que estuvo en contacto con forma directa o indirecta, o de las manos del operario, de lo que sea, está presente esta, y si está presente esta, es probable que estén presentes las otras, que son las patógenas. Y después, otros microorganismos indicadores son para detectar Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Si hay presencia en un análisis de microbiológico de cualquiera de estos dos, de Staphylococcus aureus o de Pseudomonas aeruginosa, es un indicativo de contaminación a partir de la piel, la boca y las fosas nasales. Esta por lo general una Staphylococcus aureus que provoca una laringitis, una faringitis, enfermedades asociadas al tracto respiratorio. Quiere decir que si el operario está resfriado y estornuda adentro por decir algo, ¿no?, en el proceso de estuchado, y después vamos a hacer el análisis microbiológico de ese comprimido y tenemos presencia de estafilococo, bueno, quiere decir que hay contaminación por parte de los manipuladores de los medicamentos o materiales, equipo sucio, ineficiente de temperatura de conservación. Bueno, bacterias que están en la piel nuestra, o en nuestra saliva, en nuestras secreciones nasales. Entonces, bueno, la presencia de esto es indicadora de contaminación. Por eso ustedes ven que, más allá de ahora en la pandemia, todo el mundo usa todo para protegerse. Pero un operario de la industria farmacéutica, de la industria de alimentos, ustedes ven que tienen cofia, tienen guantes, tienen barbijo, tienen todas esas cosas porque las bacterias, o sea, las desprenden del mismo organismo. Bueno, los límites microbianos, acuérdense que habíamos dicho que son estos números del límite de tolerancia, es decir, cuánto se acepta en cada etapa del proceso. En productos farmacéuticos no estériles, acuérdense que si es estéril necesitamos que sea cero.
o menor a 1. Para muestras sólidas que se disuelven en gran medida, pero no totalmente, muestras líquidas o semisólidas, para todos estos tipos de productos orales, digamos, la mayoría, se hace un recuento total de microorganismos aerobios, método en placa, método, bueno, acá son técnicas microbiológicas, no importa eso, pero sí que esté ausente Staphylococcus aureus, sí que está ausente Pseudomonas, sí que está ausente Salmonella, sí que está ausente Escherichia coli, y recuento total de hongos y levaduras. Estos son los análisis de rutina que se hacen. Obviamente estos son, acuérdense, Escherichia coli, estos con microorganismos indicadores. Bien, eso lo pasé así rapidito porque es para que sepan, no me voy a meter en la técnica de microbiológica, de qué es lo que se hace, pero sí para que sepan que en cada producto se hacen todos estos conteos y estos recuentos de microorganismos en el análisis microbiológico del producto terminado, de la materia prima y demás, con esto de los microorganismos indicadores. Es decir, si no hay ausencia o si requiere estas por encima de los límites permitidos, quiere decir que ese producto está contaminado y ese lote no puede salir a la venta. ¿Cuál es la importancia de esto en los productos farmacéuticos que no son estériles? Detectar y evaluar puntos críticos de contaminación microbiológica en cada etapa en los productos farmacéuticos no estériles. O sea, de dónde proviene esa contaminación, para ver si es un tema de mala limpieza, no sé, el operario no está cumpliendo las normas de higiene, las normas de seguridad, bueno, determinar dónde está el origen de esa contaminación. Calidad de excelencia de fabricación de los productos farmacéuticos no estériles. Garantizar la inocuidad de los productos antes de salir al mercado, así que no nos provoquen enfermedades. Controlando la contaminación microbiana se evita la inactivación de la actividad terapéutica de los principios activos. Acuérdense que podían provocar que disminuya el efecto o directamente se anule su efecto. Evitar cambios físicos y químicos a causa de la contaminación microbiana. Es importante para hacer cumplir las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de laboratorio, esto es prácticamente la misma, las buenas prácticas de fabricación. Control de calidad de medio de cultivo, monitorizar controles microbiológicos, equipos y el personal involucrado en los exámenes microbiológicos y manejo de farmacopeas. Bla, bla, bla. Importante entonces, todo laboratorio que realiza análisis microbiológicos en medicamentos no estériles debe contar con un manual de procedimientos que contengan todas las técnicas específicas para evaluar los diferentes tipos de muestras, lo que les decía antes. Que los procedimientos para análisis microbiológico estén hechos por profesionales altamente capacitados, por general son bioquímicos, siguiendo los protocolos establecidos en su manual de procedimiento, digamos ya siguiendo este manual que está escrito, y que se cumplan todos los pasos de los procedimientos para evitar errores en los análisis y garantizar resultados fidedignos, digamos que lo que muestra el resultado sea realmente correcto. Los ensayos microbiológicos deben ser realizados y supervisados por una persona experimentada, calificada en microbiología o su equivalente. El personal debe tener entrenamiento básico en microbiología y experiencia práctica relevante antes de ser autorizado a realizar el trabajo que implican los ensayos microbiológicos. Es decir, es una etapa crítica de la elaboración, digamos, los ensayos microbiológicos. Bien. Entonces la presencia de contaminantes microbianos en preparados no estériles puede afectar la actividad terapéutica y la salud del paciente. Por esta razón es de vital importancia controlar la población microbiana, tipo y número, aceptando estos límites, cuánto puede haber y de cuáles puede haber. Mediante un estricto control ambiental, limpieza y sanitización de áreas, es lo que veníamos viendo, la calidad del aire, la calidad del agua y demás, la limpieza y sanitización de áreas y equipos de fabricación, aplicación de prácticas adecuadas de higiene del personal que interviene en los procesos de fabricación, sumado al tratamiento de las materias primas no estériles al ingresar a la planta. Esto los dejan en cuarentena, los dejan 40 días reposando para ver una vez que ingresa, después de 40 días, a ver que no se haya contaminado. Bien, y la implementación de buenas prácticas de manufactura a lo largo de todo el proceso de fabricación, almacenamiento y distribución. Que los laboratorios que realizan análisis microbiológicos a los medicamentos no estériles cuenten con manuales de procedimientos normalizados y validados basados en libros oficiales vigentes. Procesos de saneamiento, como es la limpieza, digamos, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de fabricación, lo que ya venimos viendo en todo este cuatrimestre, requieren que cualquier edificio usado en la fabricación, el procedimiento, el embalaje o almacenamiento de un producto medicinal sea mantenido en condiciones limpias y sanitarias. Digamos que la presencia de microorganismos que tenga una limpieza lo más estricta posible. Obviamente no esterilizamos el piso del área de fabricación, pero sí se mantiene lo más limpio posible, lo más aséptico. Muchas personas utilizan bien, y nos vamos a meter en esto de que con qué se limpia, con qué se mantiene saludable y en condiciones limpias y sanitarias. Bien, cuando se refieren a desinfectantes, acá les voy a hacer un par de aclaraciones. Es común confundir los desinfectantes con los sanitizantes.
Aunque estos agentes son similares, pueden no ser los mismos. La desinfección apunta a destruir todos los microorganismos, patógenos y no patógenos, y el saneamiento a la reducción de esos microorganismos a niveles no peligrosos. ¿Sí? Entonces, la desinfección es eliminar todo, matar todo lo que haya, es patógeno y no patógeno, y la sanitización es reducir el número de forma que no sea peligroso. También es común confundir, en esta parte más dedicada a nosotros, es confundir antisépticos con desinfectantes. Un desinfectante no se usa para la piel. Vamos a ver que con el nombre de antiséptico es lo que más común uno pide en la farmacia y lo que nosotros tenemos a la venta. Los antisépticos son agentes microbicidas bastante inofensivos en cuanto a la agresividad con la piel, por ejemplo, que pueden ser aplicados en superficies vivas como la piel, las membranas mucosas. Entonces, por ejemplo, la solución de yodo, la iodopovidona, solución de yodo, alcoholes, por todos los tipos de alcoholes, peróxido de hidrógeno al 3%, es decir, como el agua oxigenada. Bueno, todos estos son antisépticos, es decir, se pueden usar, de hecho se usan sobre la piel, sobre tejidos vivos, sobre las mucosas, algunos con mayor o menor grado de irritación o de provocar ardor y demás, pero se pueden usar. No van a lavarse una herida con lavandina, eso es lo que quiero decir. La lavandina es un desinfectante. Entonces, para ponernos un poquito más en este universo, agua oxigenada, alcohol la 96, alcohol común, iodopovidona o yodo en sus distintas versiones, ese líquido amarillo que ustedes ven siempre, y clorexidina, este también es un antiséptico que incluso se usa los colutorios para hacer buche, desinfectante de la mucosa oral, se utiliza la clorexidina en 1%. Bueno, esto es un cuadrito más o menos para una diferenciación entre ellos, el tiempo en el que empieza a hacer efecto, desde el minuto cero, del segundo cero, ya empieza a hacer efecto el alcohol, la oxigenada, el yodo tarda un poco más en hacer efecto, y la clorexidina un poquito también, unos segunditos. ¿Para qué se usan? El agua oxigenada para lavado de las heridas superficiales, lavado en una extracción dentaria, es un muy buen antiséptico la agua oxigenada, no tiene la publicidad que se merece, porque lógicamente es barato y la industria no está muy a favor de... Entonces nos van a publicitar estos que son envasados y producidos por el laboratorio, pero son muy buenos también. Sí, la precaución que se inactiva por el aire y la luz, es decir, hay que guardarlo en un lugar cerrado y que no esté muy ventilado, sea en un cajón, en algún botiquín. Bueno, está contraindicado una lesión de tejidos o cavidades orgánicas cerradas. Si una operación no se va a lavar con agua oxigenada, una operación, por ejemplo. El alcohol se usa en preinyección para desinfectar la zona, es decir, cuando todavía no hay una herida en la piel, sino que vamos a colocar, por ejemplo, una inyección, se pasa un algodoncito con alcohol, se desinfecta la zona, se pone el antiséptico en la zona para la desinfección de manos. La precaución que hay que tener con el alcohol es que es inflamable, irritante, y no se utiliza o está contraindicado en heridas abiertas porque arde mucho más que los otros. El yodo es un desinfectante de uso general, se usa para quemaduras, erosiones, rosaduras, para prequirúrgicos, para lavar la piel donde se van a hacer incisiones. Bueno, es el más usado para el lavado de cuando los que se van a operar de los ojos y demás, se usan las soluciones de yodo. La única precaución, la absorción de yodo, no utilizar en grandes superficies o por largo tiempo, porque el yodo se puede absorber a través de la piel y pasar a la sangre, y el aumento del sodio en la sangre puede provocar efectos en la tiroides. Y está contraindicado en embarazo, lactancia o neonatos con alteraciones y que provoca alteraciones tiroides, esto es lo que digo, por la absorción de yodo. La clorexidina entonces es un desinfectante de uso general, se usa para quemaduras, erosiones, rosaduras, concentración menor al 4% porque provoca daño en la piel, es fotosensible, es decir, hay que dejarlo fuera de la luz, no utilizar en ojos, oídos, en el interior de la boca, bla, bla. En esto también, estos dos, los comerciales, la industria que son los genios y los magos de la publicidad y demás, siempre se usó el yodo, la iodopovidona. ¿Qué tiene de malo el yodo? Es buenísimo como desinfectante, todo. ¿Qué dijeron? Inventemos uno que sea mejor. ¿Cuál es la ventaja de la clorexidina? Que es incoloro. Por eso siempre está Bertiolate, Bertiolate incoloro. Pervinox, Pervinox incoloro. Siempre publicitan la opción del incoloro, pero no, Pervinox es iodopovidona. Pervinox incoloro es clorexidina. O sea, lo único que no comparten el nombre comercial, y es una pequeña trampa siempre en la industria, usar el mismo nombre o nueva fórmula o estas cosas que hacen, y en realidad es otro producto. Es un antiséptico, todo bien, es lo mismo, o sea, se usa para lo mismo, pero no tiene el mismo nombre y no es el mismo producto. Espero que se entienda eso también.
En general los desinfectantes esos eran los antisépticos. Los desinfectantes matan los microorganismos, pero no necesariamente sus esporas. Sus esporas es una parte del microorganismo que tiene la capacidad de reproducirse. No son seguros para el uso en tejidos vivos los desinfectantes y se utilizan en objetos inanimados, o sea, superficies, pisos, utensilios. Ejemplos de desinfectantes son el hipoclorito de sodio, esto es la lavandina, compuestos de cloro, fenoles, compuesto cuaternario de amonio o derivado del amoníaco, peróxido de hidrógeno, esto es agua oxigenada, peróxido de hidrógeno con concentración mucho más fuerte que la agua oxigenada común, de 10 volúmenes. Normalmente los desinfectantes y los antisépticos son distinguidos en base a si son seguros o no para el uso en superficies animales, y para el uso sobre la piel. A menudo la seguridad depende de la concentración del compuesto. El agua oxigenada, 10 volúmenes, ¿qué quiere decir? La concentración, esos 10 volúmenes. Cuando yo trabajaba, hice prácticas en el Hospital Municipal de Bahía Blanca, hice mis prácticas profesionales, para el uso dentro del hospital se preparaba el agua oxigenada. El agua oxigenada que ustedes ven, que arde un poquito y qué sé yo, esa de 10 volúmenes, se prepara diluyendo el agua oxigenada de 100 volúmenes. Nosotros agarrábamos unos frascos gigantes de agua oxigenada de 100 volúmenes, que se lo tirabas arriba de una mesada y te la perforaba, bueno, y se va diluyendo hasta alcanzar los 10 volúmenes. O sea, dependiendo de la concentración, es o no corrosivo o es más seguro para el uso. Si se ponían una gota de agua oxigenada de 100 volúmenes en la piel, llegaban hasta el hueso. Bien, fuertísimo el olor, bueno, todo, pero era interesante trabajarlo. Bien, ¿cuáles son los criterios de elección cuando vamos a elegir un antiséptico o un desinfectante? Un antiséptico que tenga el mayor amplio espectro de actividad, o sea, que mate la mayor cantidad de microorganismos, que sea bajo costo, que sea inocuo para los tejidos vivos, si estamos hablando de antisépticos, que no sea tóxico, que sea rápido y eficaz, que tenga un efecto acumulativo y residual, es decir, que siga matando en el tiempo, lo más posible, ¿no? Baja capacidad de generar resistencia, es decir, que las bacterias no puedan generar resistencia, lo que hablamos ayer, que no provoque, no sea irritante ni sensibilizante, que no tiña los tejidos, esto no nos pasa con el yodo, que es el color rojo, que no posea olor desagradable y que sea compatible químicamente con otras sustancias. Esto es lo que buscamos cuando elegimos un antiséptico. Y cuando elegimos un desinfectante, que sea germicida de amplio espectro, es decir, lo mismo, que mate la mayor cantidad de microorganismos, que tenga bajo costo, que no sea corrosivo y no altere los objetos, y si se va a limpiar una mesada, que no la oxide, por ejemplo. Bien. Que tenga baja toxicidad, que tenga amplia acción, que tenga buena disponibilidad, que sea accesible, digamos, que no genere resistencia, que sea soluble en agua si se puede diluir, y al diluir en agua se puede usar en superficies más amplias, que tenga una estabilidad buena y que no tenga olor desagradable. No todo se consigue. Bien, antiséptico entonces, bueno, para que les quede claro de una vez por todas, antiséptico actúa sobre la superficie de los tejidos vivos y el desinfectante actúa sobre elementos inanimados. Ya estamos terminando, creo. Entonces la característica que decíamos en el criterio de selección, que sea de amplio espectro, bueno, que mate que debe tener amplio espectro, la verdad que se mató en la definición. O sea, que mate la mayor cantidad posible de microorganismos, que debe producir una rápida acción, que no sea afectado por factores del ambiente, debe ser activo en presencia de materia orgánica y compatible con detergentes, jabones, bla, 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 que no se alteren entre sí, que no se inactiven entre sí, que no sea tóxico, que sea compatible con las superficies, no corroer metales, ni deteriorar plástico, gomas, etcétera, que no tenga olor, que sea barato, lo mismo que decíamos antes, que mantenga cierta estabilidad y que tenga el efecto residual no sea tóxico, que sea soluble en agua. Bien, si todos estos procesos, en la elaboración, en la limpieza, todo estuvo muy bien cumplido y el producto final es excelente, igual tenemos cierto riesgo a que se contaminen en el tiempo. Un producto que tiene una fecha de vencimiento estipulada, durante todo ese periodo tiene que conservar sus propiedades lo más estables posibles. Para eso la industria farmacéutica, como la industria alimentaria, utiliza lo que se llaman los conservantes, que son sustancias individuales o una mezcla de sustancias que se encuentran en productos cosméticos, en algunos productos farmacéuticos, a fin de que se mantengan preservados de una contaminación, es decir, para evitar que se contaminen durante el uso o durante el almacenamiento si no lo van a usar hasta la fecha de vencimiento. Se evita una alteración del producto o un daño de tipo patogénico sobre el usuario. Bueno, ambos son causa de reclamo, bla, bla, bla. Si un preparado farmacéutico no posee por sí una adecuada actividad antimicrobiana, debe añadírsele un protector que es un agente químico conservador, los famosos conservantes.
en especial a los preparados que contienen agua, porque acuérdense que el agua como vehículo es la principal fuente de contaminación en la industria. Bien, los tipos de conservantes, y acá vamos a generar discusión, no sé si saben de discusión o no, pero son los parabenos, ácido benzoico, benzoato sódico, sorbato potásico. Son tres muy usados en la industria. Los parabenos, ahora está de moda porque tiene cierta toxicidad y se ha visto una toxicidad residual. Son útiles para un amplio rango de pH, pero más activo en condiciones ácidas. Se usa muy bajita la concentración que se usa en los parabenos, pero es potencialmente tóxico con el largo uso prolongado. Por eso cuando ustedes compran algún producto cosmético, ahora siempre dicen sin parabenos o no contiene parabenos, ahora lo publicitan como tóxico. Pero bueno, durante mucho tiempo se usaron los parabenos como conservantes. Ácido benzoico o benzoato sódico es un polvo cristalino, incoloro, es antifúngico, antibacteriano, o sea, como excipiente, es fácil un polvo cristalino e incoloro, es fácil de presentar mezclar una formulación oral. También el sorbato potásico, un polvo blanco que utiliza pH mayor a 6, perdón, es un conservante antimicrobiano, también en bajas concentraciones. No me quiero ir mucho con los conservantes. Bien. Y hasta acá terminamos. Terminamos la clase de áreas 2. Mañana les grabo medicamentos 2. Espero que les haya gustado y se metan un poquito en el mundo, en esta combinación de las tres materias, a investigar un poquito sobre contaminación y qué es lo que puede pasar. Y bueno, mañana les grabo la clase que viene.